Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un espacio especial de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted. Este espacio dedicado a los padres, dedicado primeramente a los que somos papás y a nuestros padres. Y también al padre por excelencia, al Padre que es un Padre amoroso, misericordioso por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios Padre Creador. Él es el Padre que todo mundo hemos soñado. Él es el Padre que te ama, que te bendice, que te acompaña, que te consuela. El Padre que en todo tiempo y en todo momento nos ayuda y está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Bueno, y a Él le dedicamos esta, a nuestro Dios Padre. Pues, devocional especial se llama Carta. Este devocional especial se llama Carta a mi Padre Dios, ¿verdad? Y esto va dedicado a todos los padres. El ejemplo que tenemos que seguir nosotros, ¿verdad? Es nuestro Padre Dios. Todos los que somos padres, nuestro mayor ejemplo que tenemos que seguir es ese Padre que es Dios, ¿verdad? Entonces, hay por ahí una alabanza que dice: enséñame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser un testimonio, un ejemplo como padres, para que cuando nuestros hijos dicen: yo quiero ser como mi papá, aspiro a ser como mi papá, aspiro a un día poder llegar a ser como él, que vean ese buen ejemplo, que vean ese buen testimonio, que vean el amor que tenemos, que vean, ¿verdad?, que podemos nosotros, aunque fallamos a veces como padres, pero que también somos padres, que seguimos a Dios, que seguimos ese camino y que Dios nos ayuda a confirmarnos en todo tiempo, y además de confirmarnos en el camino, nos ayuda a entender cuál es el camino que debemos tomar, cuál es la sabiduría que debemos seguir para que nosotros podamos ser ese padre que Dios quiere que seamos para con nuestros hijos. Y bueno, la palabra de Dios, que vamos a usar varios versículos, pero vamos nosotros a hablar de, vamos a leer Proverbios 4, todo el Proverbio 4 que habla del consejo de un padre a su hijo. Y esto es verdaderamente los beneficios de la sabiduría. El saber escuchar a nuestro Dios como Padre, nosotros como padres, y a la vez nosotros poder transmitirle estas enseñanzas a nuestros hijos para que puedan ser hombres y un día puedan ser padres de bien. Dice la palabra de Dios: oíd, hijos. Dice la palabra de Dios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida.
No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. La palabra de Dios nos está hablando del consejo de un padre a su hijo, del consejo y de cómo guiar con sabiduría e inteligencia, y cómo los hijos tenemos que seguir el camino de bien en el que nos guíen nuestros padres. Debemos honrar en todo tiempo a nuestros padres, y una manera de honrarlos es obedecerlos. Obedecer porque la obediencia nos lleva a bendición. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos obedeciendo a nuestro Padre. Estamos obedeciendo en sus caminos y estamos siguiendo en su andar. Pero para ello debemos estar dispuestos a caminar por sendas justas y correctas, en guardar sus mandamientos. No le podremos hablar a Dios como un padre si no somos sus hijos. Primeramente, debemos acercarnos a Él, arrepentirnos, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y al creer en su nombre y al creer en Él, entonces pasaremos a ser hijos de Dios. Esto lo dice Juan, allí en el capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Si usted quiere hablarle a Dios como un padre y ser su hijo, usted necesita arrepentirse de todo corazón de su vida de pecado y entregarle su vida a Cristo para que usted pase a ser de creación a hijo de Dios. Necesitamos nacer de nuevos, ser una nueva criatura para ser hijos de Dios. Y ya siendo hijos de Dios, entonces usted le puede hablar a Dios como un padre y escucharlo como un hijo. Lo más importante es aprender a ser hijo de Dios. Y el aprender a ser hijo de Dios es aprender a caminar en su palabra, en sus mandamientos. El consejo de un padre a un hijo tiene su valor. Es lo que más importa, es el valor más importante, porque ningún padre, al menos en mi experiencia, ningún padre va a desear el mal de sus hijos. En ningún momento va a desear que sus hijos se pierdan, que sus hijos anden por malos caminos, que sus hijos hagan lo malo. En ningún momento ningún padre va a desear eso. Y esto es algo muy, muy importante. Esa es la importancia y el valor que tiene para un padre que sus hijos caminen de acuerdo
a los principios y enseñanzas que le ha dado, para que le pueda ir bien en la vida. Y eso es lo que Dios nos muestra, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su amor, como nosotros queremos que caminen nuestros hijos. Y cuando nosotros como hijos seguimos los mandamientos, obedecemos a Dios, entonces obtendremos la bendición de nuestro Padre y Señor. Obtendremos la bendición de seguir sus enseñanzas, principios y valores, y entonces nos irá bien en la vida. Por eso es muy importante que nosotros como padres estemos fundamentados en la roca que es Cristo. Estemos fundamentados en la enseñanza de la palabra de Dios. Que nosotros estemos enseñándoles e instruyendo a nuestros hijos para que, aún grandes, no se olviden de la enseñanza y de los principios cristianos que los van a llevar a la bendición y al propósito de su vida. Eso es importante. Ahí en Proverbios 27, para que estas enseñanzas tengan eco en la vida de nuestros hijos o en la vida de nuestros hijos o de uno como hijo, pues algo es muy importante. Es el testimonio y ejemplo del Padre. Y vamos ahí a Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Si tú caminas por un buen camino, si tú caminas en una vida de principios, de fe, de esperanza, de verdad, si tú caminas en un buen testimonio, obedeciendo a Dios en todo tiempo y haciendo y agradando a Dios en su voluntad y haciendo lo bueno, eso lo va a volver dichoso a ese hijo. Y al ver ese ejemplo, cuando tú le digas cómo debe caminar, como tú estás caminando en integridad, él va a poder, ¿verdad?, aceptar esa enseñanza porque está viendo que tú eres de ejemplo, que tú eres un testimonio para su vida. Pero si no lo eres, ¿cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a querer que tu hijo camine en una vida donde si tú le dices que no tome y tú tomas, tú bebes? Donde le dices que no fume, que no es bueno, que es malo para la salud y tú fumas. Tú le puedas decir, ¿verdad?, que no se desvele, que no esté en fiestas, que no se arriesgue en la calle y tú no llegas hasta altas horas de la noche. Uno tiene que ser un buen testimonio y un buen ejemplo como padre. Para que tú puedas llevar una enseñanza hacia tus hijos, tú necesitas primero vivirlo. Tú necesitas ser ese ejemplo, ese testimonio. Vemos ahí en Lucas 15, del 11 al 32, la historia del hijo pródigo. Un padre, ¿verdad? Un padre que se dedicó al cuidado de sus hijos, que les dio principios de trabajo, de valor, que él quería que caminaran en una vida íntegra. Y uno de los hijos, cansado de las obligaciones, cansado de seguir obedeciendo al padre y de querer hacer su vida independiente a su manera, porque lo que hacía, pues, hacía en su casa de su padre no le satisfacía, o no le parecía importante, o no lo valoraba también. Y entonces le pide al padre que le entregue su parte de la herencia. Y dice que la palabra de Dios no nos dice, pero yo creo el padre, como todo padre que somos, tratamos de convencer al hijo, ¿verdad?, que desista. Para que le vaya bien en la vida, para que no vaya a terminar, digamos, mal. Y el hijo no. Dice que juntó todas sus cosas y se fue de la casa, se fue muy lejos. Se fue lejos de la casa de su padre. El hijo en ese momento se apartó del cuidado, de la provisión y protección de su padre. Y eso es lo que nos pasa cuando nos alejamos de Dios, de nuestro Padre Dios. Nos alejamos de nuestro Padre Dios y entonces
nos estamos alejando de su protección, de su amor, de su cuidado. Le estamos dando la espalda, le estamos diciendo lo que tú quieres que yo haga, Dios, ahorita no quiero. No es importante para mí, necesito hacer otras cosas, necesito divertirme, necesito adquirir experiencia, necesito salir adelante, ser exitoso y contigo no puedo. Eso le estás diciendo a Dios cuando le das la espalda y te alejas de Él como este hijo pródigo. El hijo se siente listo, se siente independiente, se siente importante y además tiene dinero suficiente. Él siente que le va a durar toda la vida y que él va a salir adelante y que va a poner una empresa tal vez y que se va a juntar con amigos y que van a poder hacer mucho dinero y que van a vivir como ellos quieran. Ese es el pensamiento de este hijo. Esa es la actitud que tiene este hijo. Pero ¿qué pasa? Desperdicia, dice, y despilfarra la parte de su herencia. ¿En qué? En fiesta, en vino y en mujeres. En eso desperdicia sus bienes. Lo más importante que le había dado el padre, que era la herencia, lo que le correspondía, que había trabajado su padre por mucho tiempo. El hijo lo despilfarró porque no lo valoró, porque no lo había trabajado, porque no le había costado a él obtener ese recurso. Y a veces como hijos tenemos nosotros que ir sobre la experiencia de vivir lo que nos cuestan las cosas para darles ese valor. Y al darles ese valor, nosotros podemos darle valor a las cosas. Y lo que uno no piensa como joven, no ahorras, te sientes tan rico que todo lo tiras, lo despilfarras, pero cuando llega una situación de crisis y te das cuenta ya no tienes dinero. ¿Por qué? Porque no lo invertiste, porque no lo aprovechaste, no lo ahorraste para las situaciones difíciles, ni siquiera lo invertiste para una empresa, para un trabajo, o buscaste un trabajo para guardar ese dinero y tenerlo ahí como un soporte. No, simple y sencillamente lo despilfarraste, lo tiraste, lo tiró el hijo pródigo. Viene la pobreza y viene una situación difícil en el país. Aquí en nuestro México sufrimos una de las grandes crisis en nuestro México en 1994, donde por la situación económica que se vivió de crisis, por la inflación, por la situación en que se entró, mucha gente perdió sus casas, perdió sus carros, perdió sus pertenencias. ¿Por qué? Porque se dedicaron a endrogarse. Ellos creían que la situación del país, como se estaba fomentando mucho el crédito, que el país iba a salir adelante, que ellos iban a salir adelante, que se sentían fuertes, pero cuando vino la crisis, cuando vino esa crisis de enero de 1994, fue el acabose. Fue una situación muy complicada en nuestro país. Muchos no teníamos trabajo, muchos estábamos endeudados con cosas y muchos tuvimos que salir adelante buscándole por todos lados. Una situación verdaderamente muy difícil. Y cuando a uno se le presenta esto y usted no está preparado, puede pasar hambre, puede pasar preocupaciones, tristezas. Y entonces se empieza uno a afanar, se empieza uno a desesperar, le busca uno aquí, le busca uno allá. Y esto fue lo que pasó con el hijo pródigo. Él empezó a buscar trabajo, ¿verdad? Y encontró una persona que le dijo, yo tengo trabajo criando cerdos. Y él aceptó, dijo, pues me va a pagar. Pero dice la palabra de Dios que ni lo que le pagaba le alcanzaba para comer. Le ha de haber dado el sueldo mínimo de esa época.
Y dice que él quería hasta comer, ¿verdad? No le alcanzaba con ese sueldo para comprar para ropa, tener ropa decente, comer, o sea, para sus necesidades. Habiendo tenido la herencia, la había desperdiciado. No le alcanzaba ni para comer, deseando comer las algarrabas de los cerdos, y ni eso le daban. Él pedía el alimento, dame aunque sea un poquito, y él le decía que no. Estaba pasando por una situación, llegó hasta el tope, se hundió en esa circunstancia. Y en ese momento recordó que tenía un padre. Y que los sirvientes de su padre comían mucho mejor que él. Que eran mejor pagados que él en esa circunstancia. Y dice la palabra de Dios que recobró la cordura. Ha de haber estado realmente desesperado. ¿Necesita usted llegar a una desesperación para ir a Dios? Para decirle a Dios, Dios, te necesito. Ya no puedo más. Necesito que me ayudes, necesito un trabajo, necesito sacar adelante, necesito que me ayudes con esta deuda. Verdaderamente necesita llegar a ese estado para darse cuenta que hay un Dios que lo estaba esperando desde hace mucho tiempo al que usted le dio la espalda. Como padre es una llamada de atención y como hijo también. Dice que recobró la cordura. Que pensó, dice que se levantó y dijo que iría a la casa de su padre y le pediría perdón. Vamos a leer las palabras de este hijo, cómo reflexiona, recapacita y nos lleva a recuperar el valor del padre, el valor que debe ser para nosotros como hijos tener un padre. Porque a veces remilgamos, a veces nos quejamos de nuestros padres, cuando atrás no vemos todo lo que el padre está haciendo, todo lo que el padre trabaja, todo lo que el padre de alguna manera sufre para llevar a sus hijos bienestar. Y no hablo solamente del bienestar material, sino también del bienestar espiritual. Vamos allá a Lucas 15. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué bendición! Un padre siempre va a estar esperando con brazos abiertos a sus hijos. Un padre siempre va a estar esperando que regrese su hijo a sus brazos. Y no va a esperar a que él corra y lo abrace. El padre, al verlo desde lejos, va a ir, va a correr y lo va a abrazar. Y le va a decir: hijo, te amo, te quiero. Qué bueno que regresaste. Aquí está, esta es tu casa. Porque no dejamos de ser padres aunque los hijos estén distantes. Porque no dejamos de ser padres aunque los hijos a veces se aparten de nosotros. Y nosotros siempre estaremos
abriéndole las puertas para que vengan acá. Nosotros los abrazaremos, correremos hacia ellos y les daremos una oportunidad. Los bañaremos, les pondremos las mejores vestiduras, les daremos lo mejor, les daremos ese anillo que es el compromiso de, de ser padre, de decirles, tú eres mi hijo. Y ese anillo significa un compromiso sin fin por siempre. Y además le pondremos el calzado nuevo para que empiece a caminar en una vida nueva, para que empiece a caminar en una vida limpia y perfecta como para Dios. Vean qué importante es la actitud de un padre y el ejemplo de un padre. A veces nos sentimos indignos, nos sentimos inmerecedores del amor de Dios. Pues entonces, si usted se siente inmerecedor del amor de Dios, déjeme decirle que usted está en el camino a ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque va usted arrepentido a decirle, yo no merezco ser tu hijo. Yo estoy arrepentido, he hecho muchas cosas malas, he hecho cosas que no me pude haber imaginado que pudiera yo hacer. Te he fallado, no merezco llamarme tu hijo, no merezco ser tu hijo. Y entonces el Señor te limpia de toda maldad porque te has arrepentido y quieres cambiar. Quieres volver al hogar, quieres volver a los brazos de tu Padre Dios. Y Dios, con ese amor y misericordia, te dice, no te preocupes. Hoy has pasado a ser mi hijo. Estabas muerto en tus pecados, pero hoy has revivido. Estabas perdido y ahora te he encontrado, porque ahora sí eres mi hijo. Y eso es lo que nos dice Dios a todos cuando quiere tener un encuentro con nosotros y nos llama a su presencia. Te dice, estabas muerto en tus pecados, pero hoy te he revivido. Cuando tú vienes con un arrepentimiento, recibes a Cristo con el corazón para que cambie tu vida y Él te recibe con brazos abiertos. El Padre siempre te recibirá con brazos abiertos y con su amor. Regresa Él al Padre, a su hogar. Está arrepentido y se siente indigno. Prefiere ser un sirviente. Prefiere servir a Dios que dárselas ahora de hijo del dueño. Pero Él dice, no, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo y tienes un lugar importante. Y claro que serviremos al Señor, pero lo serviremos como sus hijos. Pero su padre corre hacia él, abraza y lo restaura en su vida y restaura su lugar e identidad como hijo. Hace fiesta. Cualquier padre que viene a un hijo hace fiesta. Mi hijo estaba apartado, hoy está aquí, hoy ha regresado a mis brazos, ha regresado a mi amor, a mi protección, a mi cuidado. Yo quiero dar este mensaje final. Quiero reconocer la labor de los padres en este día. Quiero reconocer que los padres en este día, su labor, su entusiasmo, su trabajo, su dedicación, su tiempo. Porque sabemos que en estos tiempos es difícil, pero también hay muchos retos en estos tiempos. Hay muchas circunstancias exteriores que están tratando de contaminar a nuestros hijos en su mente y en su vida espiritual, en su vida emocional y en su identidad. Están tratando de que los hijos se rebelen a los padres. Eso es lo que está haciendo el mundo. Diciéndoles tú tienes derechos, tu padre no te puede llamar la atención, no te puede disciplinar, y si no, demándalos, denúncialos. Eso es lo que hace el mundo. Pero la palabra de Dios dice que el que es padre disciplina a su hijo. Pero lo disciplinas en amor. ¿Para qué? Para formar un hombre de carácter, un hombre fuerte y un hombre responsable.
Debemos ser agradecidos con nuestro Dios Padre y buscar en la palabra la guía para encontrar la sabiduría que nos enseñe a ser buenos hijos de Dios y también buenos padres. Y usar el ejemplo de Dios como Padre para nosotros replicarlo en nosotros mismos y poder guiar a nuestros hijos en amor. Le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de ser padre. Le doy gracias a Dios también por la oportunidad de haber tenido un padre que me dio ejemplo en valores y principios. Le doy gracias a Dios por ese padre que estuvo ahí, que me disciplinó, que me formó y que me enseñó cosas importantes. Y también le doy gracias a Dios que eso me ha servido en mi vida para replicar ese ejemplo en mis hijos. Esperando siempre estar buscando a Dios para encontrar la sabiduría y la guía para que me enseñe a ser cada día un mejor padre. Que me enseñe a ser más como Él, que crezca Cristo en mí y que mengue mi yo, que mengue yo para que Él crezca en mí. Yo quiero ser como mi Padre Dios, porque mi hijo querrá ser como yo, o porque mis hijos querrán replicar el ejemplo. Tú, mi Señor, mi Dios, tú eres el Padre que siempre soñé. Quiero dedicarte, Señor, estas líneas para decirte que no hay mejor Padre que tú como Dios. Que tú conoces mis deseos, mis frustraciones, mis metas, mis éxitos, mis pensamientos, mi caminar, mi existir. Y tú has estado ahí en todo tiempo y en todo momento. Que tú eres, Señor, para mí lo mejor. Que tú me has ayudado a caminar de acuerdo a tu amor. Que tú me has enseñado cada día a ser un mejor padre. Sé que no soy perfecto, Señor, pero me pongo en tus manos, mi Dios, para que cada día tú trabajes en mi corazón, en mi vida. Que me permita ser un buen testimonio. Que me permita ser un padre que guíe en todo instante y en todo momento. Que esta misión que tú me has dado como padre, este ministerio, sea el más importante de mi vida para hacerlo con pasión. Ayúdame a obedecerte y a seguir tus caminos. Ayúdame, Señor, a poder tomar ese ejemplo que eres tú para llevar ese ejemplo hacia mis hijos. Que así como tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, yo pueda replicar ese ejemplo de ser tarde para enojarme y grande en el amor hacia mis hijos. Tú eres el Padre que siempre soñé, mi Dios. Tú eres mi amor eterno, mi razón de ser. Gracias por estar ahí, Señor, porque tú nunca me has fallado. Eres fiel. Y aún ahora, después de muchos años, que mi Padre terrenal ya no está aquí con nosotros, tú estás ahí para sostenerme, para consolarme, para darme aliento y darme esperanza. Gracias, Dios, porque me rescataste de una vida sin sentido y sin propósito. Gracias, Dios, porque pasé a ser de criatura de Dios, de creación de Dios, de creación tuya, a un hijo tuyo. Ayúdame, Señor, a ser restaurado en lo que necesite ser restaurado, a llenar mi vida todos los días con un corazón dispuesto para amarte, para respetarte y para bendecirte, Señor. Oremos.
Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias en esta hora. Venimos como padres, Señor, para darte las gracias y darte la honra y la gloria. Tú eres el Padre por excelencia, tú eres el Padre que siempre hemos soñado. Ayúdanos a replicar ese ejemplo hacia nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a amarlos, a tener sabiduría para guiarlos y exhortarlos en disciplina, pero en la disciplina del Señor que tú nos mandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder instruirlos en amor, en sabiduría y en inteligencia, para que ellos puedan caminar conforme a tu voluntad y un día puedan tener ese encuentro contigo, ese encuentro de amor, de bendición, de fe y esperanza. Todo esto te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Muchas felicidades a todos los padres de mi país, a los padres de mi iglesia, a los padres de las iglesias en todo el mundo que comparten nuestra fe, a los padres que todavía no conocen a Cristo, para que conozcan a Dios y sean guiados y fortalecidos en Él, a los padres que hoy se esmeran para sacar adelante sus familias con el fundamento de Cristo en su hogar. Felicidades a todos los padres. Felicidades en este día, en este su día. Bendiciones. Un abrazo. Su amigo Juan Felipe Ortiz de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo les envía un gran abrazo, una felicitación y que Dios los siga bendiciendo hoy y siempre. Y recuerde, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día. Disfrútelo y gócese con su familia. Bendiciones.